Listo, ahora sí. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Listo. Ahí en la pantalla van a ver, alumnos, lo que es la parte del tema, de la parte teórica, que vamos a ver en esta primera parte y la segunda parte, porque es un poquito teórica estas dos primeras clases, ¿ya? Hoy día vamos a hacer la parte de introducción, ¿no? Del día, la semana pasada que no hicimos, no pudimos por el tiempo, ¿no? Porque teníamos una hora distribuida en un día y otra hora en otro día, que era un poquito antipedagógico hacer ese tipo de clase. Entonces, para eso hoy día lo vamos a continuar, ¿ya? Pero vamos a empezar desde cero, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, alumnos, primero, nuestro curso se llama Informática e Internet, ¿no? Este curso está dividido en 16 sesiones, son 16 hasta 17 sesiones, posiblemente la última, que es la última y la parte final, que es recuperación, ¿ya? Y vamos a ver dentro de este tema lo que es prácticamente la informática, alumnos, ¿no? Algunos dirán, la informática es igual que la computación. No, son dos campos muy diferentes, muy distintos. La informática, alumnos, es un campo o es una ciencia que estudia toda la información, ¿ya? Toda la información. Por eso dice el tratamiento de la información, ¿ya? Ahora, ¿qué es información, alumnos? Información es todo lo que uno recoge e ingresa al computador, ¿no? Datos, por ejemplo, documentos, ¿no? En los documentos tenemos cartas, proyectos, etcétera, ¿no? Videos, música, ¿no? Eh, imágenes, todo tipo de información que se pueda recoger e ingresar al ordenador. Entonces, toda esa información representa la informática. Prácticamente la informática es lo que estudia el tratamiento formal de la información, ¿ya? Además, dice, un computador es una máquina digital que procesa grandes cantidades de información. Ojo, pero esa información que nosotros introducimos al ordenador o llenamos o ingresamos al ordenador son cadenas binarias, ¿no? Cadenas binarias entre ceros y unos, ceros y unos. O sea, normalmente nosotros podemos ver la información, podemos leerla, todo, es el lenguaje normal, ¿no? En español, porque somos de países de habla hispana. Otra información en inglés, en coreano, en chino. Entonces ya el ordenador se encarga de procesar toda esa información que se ingresa en cadenas de ceros, cero, 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 cero. Ese es el lenguaje de máquina, se dice. Entonces, el ordenador se encarga de leer su propia información, alumnos. Y además, todos sus componentes electrónicos, físicos, alumnos, ¿ya? Todo esto realiza el ordenador a través de la informática, ¿no? Que se encarga del estudio de toda la información, ¿ya? También podemos encontrar aquí, alumnos, las partes, ¿no? Las partes de un ordenador, ¿no? De un ordenador. ¿Qué es un ordenador? Es un computador, ¿no? Un computador es un ordenador. Y sabemos que hay distintos tipos de computadoras, ¿ya? Entonces, acá encontramos diferentes elementos que conforman a una computadora, ¿no? Por ejemplo, la torre dice, o case, la placa base o mainboard, el procesador o CPU, la memoria, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, el multigrabador, las lectoras, las impresoras, las tarjetas, ¿no? Los escáneres, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, vemos aquí en la pantalla, ¿no? Un CPU. Generalmente ustedes le llaman CPU a esta parte, ¿no? CPU. Pero su nombre correcto es así, case, ¿ya? Case. ¿Qué significa case? Case significa que esto es una caja, pues, una simple caja donde están los demás dispositivos para que pueda funcionar el ordenador, ¿ya? Y esto también ya sabemos que es un monitor, ¿no? Un monitor. Esto sabemos que es un teclado, ¿no? Un teclado, este es un ratoncito y otros dispositivos que se pueden conectar a nuestro ordenador, algunos, miren. Todo esto. ¿Mm? Así es. ¿Ah? Así es. Y aquí vamos a ver una definición básica de qué es una computadora, ¿no? Este es un ordenador, esta es una computadora, alumnos. Una computadora. Todo esto es una computadora. Conformado por varios elementos, ¿no? Pantalla, CPU, ¿no? Teclado y mouse, ¿no? Los 4 elementos fundamentales para poder trabajar, ¿no? Así es, 4 elementos fundamentales. Ahora, este es el CPU, lógicamente.
pero su nombre correcto, como decía hace un momento, es un case, ¿no? Es un case, es una caja donde están los demás dispositivos principales para que pueda funcionar el ordenador, ¿no? Entonces, esta es una computadora. ¿Cómo le llamamos a esta computadora, chicos? ¿Cómo lo pueden llamar a esta computadora? ¿Tipo qué? A ver, alguien que tenga un ordenador de esta forma. ¿Sí? ¿Le escucho? A ver, ¿alguien quiera participar? ¿Cómo llamamos a esta computadora? ¿Cómo lo llamamos? A ver, una computadora. Desktop, ¿Cómo? Repetimos, ¿cómo repito? desktop, Desktop. desktop, Ya. Desktop. 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 Desktop, ¿no? Así, desktop. Ya, desktop. Una computadora de stock, ¿no? O de mesa, también algunos lo decimos, computadora de mesa, ¿ya? Porque tiene todos los dispositivos. No es como una computadora portátil, ¿no? Una computadora portátil es así, ¿no? Así nada más, ¿no? Todo está ahí, ¿no? Un solo sistema, ¿no? Un solo sistema. Entonces, en cambio esto, una computadora de stock o de mesa, está compuesta por 4 partes, ¿no? 4 elementos. Acá, las portátiles no, vienen a ser un solo sistema, ¿ya? Listo. Vamos a ver qué es una computadora. Dice, una computadora es un dispositivo capaz de recibir un conjunto de instrucciones y al mismo tiempo ejecutarlas, ¿no? Bajo el control de un programa, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenando y al final combinando información para obtener un resultado final. Así es, alumnos. Prácticamente una computadora es un dispositivo electrónico, ¿no? Que se encarga de ejecutar instrucciones, ¿no? Instrucciones. Ahora vemos la computación. ¿Qué es la computación, por ejemplo? Vamos a ver ahí, la computación es el estudio de 2 campos importantes, ¿no? Un ratito voy a abrir una página web en internet para ver aquí sobre las computadoras de alumnos, sobre las computadoras. Voy a abrir una pestañita aquí, un ratito, y voy a entrar aquí a Google para mostrarles una pequeña página de información, ¿ya? Vamos a entrar a Google. Sí, me avisan si se visualiza, alumnos, de repente a veces por momentos, ¿ya? Si se visualiza. Vamos a buscar aquí los computadores, ¿no? Computadora, vamos a hablar de computadoras. 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 Y tipos, ¿ya? Vamos a encontrar las computadoras. Ya, muy bien. Por aquí tenemos algunos esquemas, aquí algunos diagramas o imágenes que puedan ver ustedes. Y ahí van a encontrar diferentes computadoras, miren. Y aquí vamos a tratar de ampliar un poquito esto, ¿ya? Miren, de ampliar un poquito. Ya, vamos a ver aquí. Un ratito, un ratito. Si ustedes no visualizan, me avisan, ¿ya, chicos? Ya, muy bien. Así, rápidamente, porque en el módulo a veces no tenemos todo completo, vamos a tener que siempre irnos a la red para investigar esto. Miren las computadoras, ¿no? Así es. Vamos a mirar por aquí los diferentes tipos de computadoras, ¿de alumnos? Aquí está, muy bien, ¿ven? Así es. Alumnos, existen diferentes tipos de computadoras. Aquí está la que estábamos hablando, su compañera que dijo, la computadora de escritorio, ¿no? De escritorio o desktop, ¿no? O de escritorio desktop, o de mesa, que algunos lo llaman, miren. Claro, porque este es su CPU, ¿cierto? Su pantalla, su monitor, teclado y mouse, ¿no? Un escritorio. Miren, esta es una más pequeña, miren. Una netbook, ¿no? Una netbook. También así, una netbook. Casi tienen parecidos con la portátil, ¿no? A diferencia que las notebook o netbook son computadoras más pequeñas, de 12 pulgadas, 14 pulgadas. Y las portátiles pueden ser de 16, 18 pulgadas, hasta 21 pulgadas, ¿no? Y esto también es otra computadora que son computadoras más grandes, ¿no? Los servidores, alumnos. Miren los modelos de computadoras que podemos encontrar. Y encontramos otros tipos, ¿no? Computadoras, miren, laptops, ¿no? Tablets, smartphones, supercomputadoras, mainframe, ¿no? Entonces existe una diversidad de tipos de computadoras. Así es, miren. ¿Cuáles son los tipos de computadoras? Por aquí nos indica también algunas computadoras, miren. ¿Ya? Miren, podemos encontrar aquí otra imagen.
otra imagen de los PDAs, ¿no? Que parece un celular también, ¿ya? Entonces existen algunos, una diversidad de tipos, ¿no? Modelos existen varios modelos, pero siempre existen tres tipos de computadoras. A ver, las mini computadoras que son las más pequeñitas, están las microcomputadoras y están las macrocomputadoras, ¿no? Mini se dice porque son computadoras pequeñas, ¿no? Hasta de mano, por decir, una computadora de mano, ¿no? Como un celular. Ahí encontramos una computadora, una PDA, que parece un celular, ¿no? Podemos encontrar ahí una notebook, una laptop o portátil, ¿ya? En las mini, y en las micros, pues, vienen a ser las computadoras de stock o de mesa, pues, ¿no? Que tienen los 4 elementos fundamentales. Y en las macro, como dice macro, significa grande, gigante. Son las supercomputadoras, algunos, ¿ya? Son las más grandes. Vamos a ver la parte de lo que es la computación. ¿Qué estudia la computación? ¿O qué es la computación? Dice, la computación es el estudio que se encarga de dos grandes campos, como son, dice, el hardware y el software, ¿no? Hardware y software. Dice, en el cual la computadora necesita de estos dos elementos para poder funcionar. Así es, alumnos. Claro, ¿no? Una cosa es el hardware y otra la parte del software. Son dos campos, ¿no? Muy diferentes, muy distintos, ¿ya? Así es. Por aquí vamos a estudiar el hardware, ahora sí, alumnos. Vamos a estudiar la parte del hardware, ¿ya? Y ahí podemos ver una descripción física de una computadora, ¿no? Con algunos elementos más, posiblemente, ¿ya? Ahí está el hardware. ¿Qué es el hardware? Dice. Es la parte física del computador. En la parte física. Está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Si es ver y tocar. Por ejemplo, dice el teclado, el mouse, la impresora y el escáner. Así es. Entonces quiere decir, alumnos, que el hardware representa la parte física, ¿ya? En teoría se le dice que el hardware es la parte tangible, ¿ya? ¿Qué significa la parte tangible? Que yo puedo tocar y ver, ¿ya? Tocar y ver. Claro, porque el hardware es la parte hard, significa duro, ¿no? La parte física, ¿ya? Dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que reciben los programas y los datos, ¿no? ¿Sabe? Entonces sabemos que el hardware representa a la computadora, pues. Pero no solamente a la computadora, alumno, sino a todos sus componentes que se conectan en una computadora, ¿ya? Entonces todos ellos pertenecen al hardware. Y aquí podemos ver una descripción física de algunos componentes, ¿ven? Aquí le decía CPU, ¿no? Caja principal, case, ¿no? Esta parte, esta caja, ¿no? Este es un CPU tipo torre, así se le llama. ¿Por qué? Porque es un CPU parado, porque hay CPUs también que son echados, ¿no? Echados. Entonces hay CPUs de dos formas, parados y otros echados. Y luego encontramos, por ejemplo, también en la parte izquierda del CPU de la caja, al monitor, ¿no? Al monitor o pantalla. Luego más a la izquierda vemos a una impresora, ¿no? También vemos al teclado, como también vemos al ratón o mouse, ¿no? La clasificación del hardware, algunos. ¿Cómo se clasifica el hardware? El hardware está clasificado en 3 unidades o dispositivos. 3 unidades o dispositivos, así se le llama. Unidades de entrada, unidades de central de proceso y unidades de salida. Entonces, todo hardware o todo sistema informático mediante un computador o una computadora está conformada por 3 unidades. O sea, quiere decir que el computador tiene 3 unidades o dispositivos principales. Unidades de entrada. ¿Qué serán las unidades de entrada? ¿Para qué servirán? ¿No? ¿En qué lo podemos utilizar? ¿Para qué nos sirven estas unidades? Dice, son los dispositivos a través de los cuales se pueden ingresar datos a la computadora. Claro, alumnos. Los dispositivos que se encargan de ingresar información a la computadora, alumnos, son los dispositivos de entrada o unidades de entrada. Y ahí tenemos uno, alumnos, que es el principal, el teclado o keyboard. El teclado o keyboard, ¿no? Ya sabemos que el teclado es la unidad de entrada más común. Además del teclado existen diversos dispositivos de entrada.
¿ya? Como por ejemplo el teclado, el ratón o mouse, también se utilizan con mucha frecuencia para ingresar datos o dar órdenes a la computadora, alumnos. Así es, o sea, la unidad principal aquí es, o lo más común, es el teclado. Pero existen otros, como dice el ratón o mouse, ¿no? Como también tenemos otro dispositivo que es el escáner, que es un capturador de imágenes, ¿no? Las disqueteras o discos compactos, ¿no? También son dispositivos de entrada. El micrófono, ¿no? También es una unidad de entrada. Así es. Entonces acá encontramos varios elementos, ¿no? De unidades de entrada. También algunos dicen que el USB también, el disco duro, el USB, también son dispositivos de entrada. Luego seguimos con las unidades de central de proceso, ¿no? Las unidades de central de proceso. Dice, la unidad central de proceso, más conocida como CPU, es el componente principal de la computadora y su función básica es efectuar cálculos y procesar información. A ver, ¿ya? Entonces la unidad central de proceso es conocida como CPU. Algunos, voy a ver aquí en la imagen, algunos lo llamamos a esta parte, miren, CPU. Voy a entrar aquí a la red para pedirles información al sistema. Normalmente, el Google, yo escribo CPU y me manda, ¿no?, los CPUs de las computadoras, pero además me aparece otra parte, miren, ¿no?, el CPU. Si yo le dijera, por ejemplo, un término completo, por ejemplo, case, ¿no? Case, ¿no? ¿Qué es un case? Un case. Entonces vamos a ver los case de las computadoras, miren. Los diferentes modelos de case, ¿no? No CPUs, porque el CPU es el que va adentro. El CPU es el que va adentro, miren. Diferentes tipos de case. No solamente para las computadoras, sino también para los celulares, ¿ah? Miren, aquí, este case de celular, ¿no? Un case. Hasta, e inclusive hasta de tractores, ¿no? Entonces yo le digo, case de PCs. A ver, case de PC. Case de PC. Entonces vamos a ver case de PCs. Diferentes case. Allí no vamos a encontrar solamente de computadoras, ¿no? PC significa computadora personal. Entonces, case de PCs. Si yo le digo, por ejemplo, CPU, como está viendo, ¿no? CPU. O microprocesador. Procesador. Vamos a ver qué es. Ya, ahora sí lo van a entender mejor. Aquí, alumnos, vamos a ver un CPU o microprocesador. Ahora ya no vemos en las cajitas. Bueno, acá hay uno, ¿ven? Pero más se ven los CPUs de este modelo. ¿Ya? Un case, miren. Hay diferentes CPUs, algunos. En el mercado hay infinidad de modelos, ¿no?, de CPUs. Pero, ¿qué es el CPU? Nos decía en la teoría que es la unidad de proceso más común, ¿no? Y dice que es el componente principal de la computadora. Así es, alumnos. El CPU, esta piecita que ustedes están viendo aquí, viene a ser el cerebro, algunos de la computadora. Este es el CPU. Miren aquí, por ejemplo, algunas marcas, algunos modelos, ¿no? De diferentes fábricas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí una Ryzen, miren, una Ryzen. Un CPU Ryzen. Un CPU Intel, ¿no? Core i9. Core i9. Aquí, por ejemplo, más arriba vamos a encontrar otros CPUs. Miren, por ejemplo, por aquí, un Intel, un Xeon, un Intel Core i7, miren. Este es Intel Core i7, este es Intel, pero marca Xeon. Entonces, hay CPUs así como marcas de televisores, algunos. Este es un Core i7-900 Core Quad, ¿no? Entonces también es otro modelo. Miren, Core 2 Quad, un Ryzen o un AMD Ryzen, ¿no? Y así existen algunos diferentes tipos de modelos. Entonces, esto es un CPU. Miren cómo es el CPU, que parece una galletita, ¿no? Esta es la pieza principal de la computadora. O sea, esta es la unidad central de proceso que viene a CPU. Dice, el disco duro también es un dispositivo en el cual se almacenan datos y programas. También se le considera una unidad de entrada, ¿ya? Porque ahí son leídos por la CPU para ser cargados en la memoria de trabajo. También se le considera una unidad de salida porque son grabados, ¿no? Así es, por eso le decía hace un momentito a alumnos que los discos duros también son unidades de almacenamiento, unidades de información.
en este caso, unidades de entrada, ¿no? Los discos duros también representan una unidad de entrada, pero unidad de entrada que de información, ¿no? Porque en el disco duro ingresan los datos, ¿no? Ahí es el lugar donde ustedes van a grabar la información, alumnos. Así es. Otro componente también principal es la memoria de trabajo, dice la memoria RAM, ¿no? Donde se almacenan los datos y programas, ¿no? Claro, miren, si miramos, por ejemplo, acá un disco duro, yo pongo un disco duro aquí, disco duro, vamos a buscar un disco duro mecánico, porque los discos duros antiguos solamente eran mecánicos, esos son discos duros, ¿ya? Miren, aquí hay diferencias, chicos, ¿verdad? Un disco duro mecánico, HDD, ¿no? Y un disco duro sólido, SSD, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, profesor, en un disco sólido o un mecánico? Ya, así más chiquita, porque esto tiene bastante información para indicarles. Los discos duros mecánicos son los discos antiguos, los discos duros antiguos, que todavía en algunos ordenadores hay, ¿no? Y en los modernos también, ¿eh? En los modernos también. Pero estos discos duros mecánicos han trabajado muchos años atrás, ¿ya? Pues dice mecánico. Es como, a ver, es como un carro. Ustedes saben, hay unos carros que son mecánicos, son automóviles, y otros son automáticos, ¿sí o no, alumnos? Entonces, ustedes pueden ver la diferencia entre un auto mecánico con un auto automático. Son distintos, su sistema. Igual es en el sistema informático. Los discos duros mecánicos con los discos duros sólidos. Ahora, una diferencia, que el disco sólido es 10 veces más rápido que un mecánico. O sea, es más veloz para grabar información, ¿no? Es mucho rápido. Los programas corren más rápido, todo funciona más rápido. En el mecánico no, es más lento, alumnos. Por eso que hoy en día la mayoría compra su equipo con un disco duro sólido. Ya no compran con mecánico, sino con un disco sólido. Y esa es la ventaja. La rapidez en el procesamiento de información, en el trabajo, todo. ¿Ya? Y estos son los discos duros mecánicos. Entonces, así son. Y los sólidos son así, miren. Es una pequeña plaquita nada más. Es prácticamente como integrados. Como integrados, ¿no? Luego vamos a ver también, dice, la memoria RAM, memoria de trabajo, ¿no? Que es una memoria, también se le conoce como unidad central de proceso, ¿no? Pero, bueno, no se utiliza generalmente para trabajar con los programas, ¿ya? Pero no es una unidad de proceso, ¿no? No, es para trabajar con. Y luego tenemos las unidades de salida, alumnos, ¿no? Entonces decíamos, 3 unidades maneja el hardware, ¿no? Entrada, proceso, ¿no? Entrada el principal teclado, proceso principal el CPU, y salida, ¿quién es el principal? ¿Las salidas para qué sirven? Para que nosotros podamos visualizar la información en pantalla. O sea, ver la información, ¿no? De repente hago un análisis estadístico, puedo ver mi información. Entonces, los dispositivos unidad de salida se encargan de visualizar la información que es procesada. No solamente procesada, también ingresada, que vamos ingresando al ordenador, ¿no? Y entonces ahí tenemos un elemento principal o fundamental. Se llama el monitor. Y en el inglés se le conoce como display, ¿ya? Es la unidad de salida fundamental del operador del equipo. O para el usuario, dice. O el usuario de información, ¿no? Listo. Además del monitor, dice que existen otros dispositivos de salida. Claro, ¿no? Porque el monitor solamente me permite que visualizar. Otro dispositivo de salida también es la impresora, alumnos, ¿no? El cual nosotros podemos obtener información en papel, ¿no? Copias en papel de la información que queremos, ¿no? Por ejemplo, los trabajos impresos generalmente. Otros dispositivos, alumnos, también tenemos los parlantes, ¿no? También se le llama dispositivo de salida porque ahí escuchamos la información. ¿Ya? Y también existen otras unidades o medios de almacenamiento, ¿no? Así es. Inclusive, teóricamente también hay dispositivos de unidades, ¿no? Unidades, por ejemplo, mixtas. Si sabemos que hay 3 unidades, ¿no? Entrada, proceso y salida. Entonces, en cada unidad tiene sus dispositivos.
pero también hay unidades mixtas, ¿no? Mixtas, ¿qué quiere decir? Que cumplen doble función, ¿no? Por ejemplo, entrada y salida. Tenemos al disco duro. El disco duro es de entrada y salida. ¿Por qué? Porque en el disco duro ingresan los datos como también salen los datos, ¿no? Entrada y salida. Otro, por ejemplo, el USB, ¿no? También es uno de entrada y salida. ¿Ya? Sino que algunos lo llaman los internos, lo que están dentro del computador, y los externos, lo que están fuera. ¿Ya? Estos son ya medios de almacenamiento. O sea, cuando hablamos medios de almacenamiento significa un lugar donde se va a grabar información, ¿no? Internos, ¿no? Hay 3 y externos también hay 3, ¿no? Así es. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? El profesor no se escucha, dice. Ya. Me parece que hay alumnos que no pueden escuchar, ¿no? Todavía no saben manejar de repente su celular o no saben manejar el Zoom, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escucha Fabiana? ¿Tú escuchas bien? Ya sé, sí, sí. Sí, ¿Sí escuchan? No, de repente hay unos compañeros que todavía no escuchan bien, no escuchan. sí se lo escucha, profesor. ¿No? Ya puedo escuchar. Ya, porque por ahí en el chat, me dicen, el profesor no se escucha, ¿no? No escucho nada. Posiblemente están en teléfono. Y en teléfono el Zoom tiene su forma para poder escuchar y también para poder hablar. De repente está desconfigurado, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a compartir pantalla. Ya, vamos a ver ahora, alumnos, miren este elemento o este parte del hardware, alumnos. Parte del hardware, ¿no? Esto se encuentra dentro del hardware, ¿no? Entonces sabemos que el hardware tiene 3 unidades y dentro de las unidades hay dispositivos que están dentro. Y este también está dentro del hardware, alumnos. Se llama la placa base, alumnos. Así se llama, placa base. Algunos lo llaman placa madre o tarjeta madre, ¿ya? ¿Para qué es esta placa madre? ¿Para qué sirve en el hardware? Entonces, esto está dentro del CPU, ya sea en las computadoras pequeñas o en las computadoras más grandes, ¿ya? En las computadoras de mesa, por ejemplo, las computadoras de desktop, algunos. Esta es la placa madre o placa base. Dice, placa electrónica que alberga un gran número de componentes, ¿no? Cada uno con fines específicos. Así es, alumnos. También es conocida como placa madre o tarjeta madre, motherboard, que significa en inglés, ¿no? Tarjeta madre, ¿ya? Entonces, vamos a conocer un poquito esto. Voy a entrar aquí al Google, y voy a escribir aquí placa madre, ¿no? Placa madre. O también vamos a poner tarjeta madre, ¿no? Placa madre. Vamos a ver cómo es la placa madre de una PC, ¿no? Y así es. Entonces ahí vamos a encontrar una infinidad de placas, chicos. Una infinidad de placas, ¿ya? De diferentes colores. Negro, azul, marrón, verde, celeste. De varios colores. Es que esto es de acuerdo a la tecnología, pues. De acuerdo a los modelos, ¿no? De acuerdo a los modelos. De acuerdo a las marcas. ¿Sí, chicos? De acuerdo a las marcas. Voy a tratar de que ustedes puedan ver una placa para poder visualizar en la pantalla, ¿ya? Miren, acá hay diferentes tipos de marcas, modelos, ¿no? Las portátiles también tienen estos modelos, ¿ah? Algunos, ¿no? Abajo del teclado, porque el CPU de las portátiles están debajo del teclado, ya en la parte inferior del teclado, abajo del teclado. Ahí está el disco duro, está la memoria RAM, ¿ya? Etcétera. Vamos a ver por aquí una plaquita para poder indicarles un poquito acá. Muy bien. No sé si podría mover esta placa de aquí, esta placa negrita. A ver, a ver. O esta verdecita. Esta verdecita, vamos a ver si lo podemos ver. Clic. Vamos a hacer un clic. Ya, vamos a hacer un clic nuevamente para que nos pueda mostrar la información para poder ver. ¿Ya? Así es. Dice que es una placa madre integrada, dice, ¿no? ¿Y qué es una placa madre integrada, no? Y aquí vamos a ver la placa madre integrada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Ya? Una placa madre integrada, ¿no? Es una placa integrada.
Ya. Entonces si podemos ver una plaqueta más grande. Si podemos ver aquí. A ver. Aquí vamos a ver, podemos ver. Es una placa pequeña, vamos a ver otra, un ratito. A ver si podemos ver esta azulita, a ver. Esta es otra. Ya, creo que me parece que ahí podemos ver un poquito mejor. Ahí está, alumnos. Miren la placa madre. Miren la placa madre. Y aquí, en la derecha, alumnos, me da el modelo de placa, ¿no? El modelo de placa. ¿No? ¿Qué podemos averiguar? ¿De qué tipo de computadora es? ¿Para qué sirve? Todo eso. Los técnicos, lógicamente, tienen que ver los modelos de placas de acuerdo al rendimiento de su equipo, ¿no? Dice que esta es una marca Intel. Dice, zócalo de CPU es un LG GA 1155, ¿no? Core 2 Duo, una Intel P67, ¿ya? Este es para una máquina i3, i5 y 7. O sea, esta placa puede trabajar con una computadora i3, i5 y 7, ¿no? Así es. Ahora, podemos ver aquí en esta plaquita, alumnos, todo lo que está aquí en este extremo, chicos. Todos estos son los dispositivos. Ahí están, si ustedes pueden ver ahí está el internet. Este es el internet. Este es el internet. Internet alámbrico, alámbrico. Este es el internet. Estos son los UCBs. Estos son puertos de USB. USB. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertos USB. Eso está en la parte de atrás. En atrás del CPU, ¿no? Por aquí está lo que es audio. Audio, miren. Audio, televisor. Posiblemente este sea televisor. TV, ¿no? Por aquí hay otros conectores. ¿Por qué tienen más UCBs? Porque ahora todos los dispositivos son con UCBs. Teclado es con USB. Mouse es con USB. Impresores con USB. ¿No? Todo es USB. Ya, por eso que generalmente las placas modernas tienen mayoría ya puertos USB. Y por aquí encontramos, aquí va el CPU, chicos. Aquí va el CPU. Este se llama Zócalo. Zócalo. Ahí va conectado el CPU. El disco duro no se conecta aquí. No, solamente va con unos cablecitos de aquí, ve. Este es su conector, son conectores SATA se llama. Y de ahí va el disco duro. Y el disco duro va en el CPU en el extremo. Va asegurado, empernado. Porque el disco duro no lo podemos colocar en la placa, va a un costado, a un extremo de la placa. Por eso el CPU tiene bahías. En esas bahías va el disco duro. Va el DVD o CD que quieren ponerlo también. Entonces, estos dispositivos son para los discos duros. Discos duros. Esto que está aquí, que van aquí algunos esto es para la memoria RAM. ¿Ya? Para la memoria RAM. Y esto es para expandir la PC. Esos conectores. Son conectores PCI. Eso es para expandir tu PC. Si en algún momento tú quieres, de repente digo, profesor, se malogró mi sonido aquí. Se malogró el audio, todo se malogró aquí. Entonces puedes comprar una tarjeta aquí. Puedes comprar una tarjeta aquí y aquí salen esos dispositivos para audio. Ahí. En esa misma tarjeta. ¿Quieres que tu computadora sea un televisor? Compras una tarjeta de televisor aquí. Compra y puedes ver televisor, ¿no? ¿Quieres una tarjeta para juegos? También compras una tarjeta aquí para juegos. O sea, es una placa. Por eso que dice que la placa albergaba un conjunto de elementos, ¿no? De elementos, alumnos. Y aquí, por aquí también está la memoria ROM, ¿no? La memoria RAM va aquí. Aquí. ¿Cuántos tiene acá? 1, 2, 3, 4. 4 conectores de memoria. No nos dice aquí cuándo es la